y esperamos, ¿verdad?, que ese tipo de actividad sea eh, algo de provecho para nosotros y que de igual forma, si en algún momento lo llegamos a publicar, pues de igual forma eh, pueda ayudar a otros también, ¿no? En este caso, hablando de estudiantes, yo creo que eso sería lo más ideal, que nos apoyemos entre nosotros. Entonces vamos a comenzar. Así, Carlitos, te dejo. Carlitos, tú, te toca dar los primeros temas. Así que comencemos. Muchas gracias. Bueno, eh, habíamos quedado o decidimos hablar acerca del tema de introducción al IVA. Y vamos a... ¿Sí se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí. Okay. Habíamos determinado o habíamos dicho que íbamos a hablar de esos puntos, que es el IVA, su característica, elementos que lo conforman, los tipos de IVA, y íbamos a centrarnos, ya después de haber visto, si nos alcanza el tiempo, si no lo vamos a desarrollar en 2 sesiones, lo que es la ley de IVA al valor, o perdón, la ley del impuesto al valor agregado o el IVA. Vamos a ver las actividades que graban o sujetas al IVA, las tasas de IVA que existen, cómo se calcula, cuándo se paga y el acreditamiento de IVA. Y otras cositas que van a ir surgiendo, ¿verdad? Así como estamos viendo en las clases de impuestos. Esperemos que esos puntos irlos abordando de una u otra manera para que podamos ir dejando en claro o poder darle entendimiento a este impuesto. El primer punto sería determinar qué es el IVA. No sé si alguien quiera participar, quiera tomar como primer punto, sea tu primera participación, es libre de hacerlo. Si no, pues también vamos a, les compartí a varios de ustedes, bueno, a varios, a los que estamos acá, creo que ya conocemos, ¿verdad? Un libro que les mostré de IVA en forma práctica. Nos vamos a apoyar en eso para que podamos ir avanzando. ¿Alguien quiera participar? Tiene el micrófono abierto. Sí, yo creo que lo dejé abierto. Pues yo tengo entendido que el IVA, primeramente antes de estudiarlo, yo creí que aplicaba a todos los bienes y servicios que sufrían un proceso industrial, ¿no? Algo transformado. Pero pues prácticamente ya con todo lo que hemos estudiado, con todos los artículos, ya sea el 1, el 2A, este, el 5, el 9, el 15 y próximamente el 25, que vamos a ver, creo que es ese. Pues prácticamente es un impuesto, ¿no? Que se graba a ciertas actividades y enajenaciones que dicta la regulación, ¿no? Entonces, bueno, pues es un impuesto curioso que se aplica a todo lo que esta ley no regula, ¿no? La ley del IVA. Creo que esa es la forma en la que yo podría definirlo. ¿Alguien más quiera participar? Yo, pero no sé si me escucha. ¿Se escucha? Sí, sí, me escucha. Pues, de manera informal, alguna vez vi por ahí que decían, el IVA es lo que nunca fue tuyo. Y pues es muy difícil tener en cuenta que el IVA no es de nosotros. Como contribuyentes, el IVA prácticamente es el impuesto que tenemos que entregar y no es parte de nosotros y eso le cuesta mucho o nos cuesta mucho entender a la hora de pagar impuestos. Entiendo que este IVA grava al consumo, muy diferente al ISR que suele gravar a la ganancia o la utilidad de una personas. Y de hecho, de esta forma de gravar el consumo es porque
Y esta forma en que graba el consumo va a hacer que unas personas paguen más IVA y otras paguen menos. Y también me llama la atención que es un impuesto indirecto. O sea, bueno, he escuchado muchas veces muchas personas que dicen, no, es que yo no pago impuestos. Sí, claro, todos pagamos impuestos porque el IVA está por donde sea. Por donde lo veamos está este impuesto, porque es un impuesto indirecto que grava el consumo, prácticamente. Sí, con la participación, ¿alguien más? Si no, para Sí, ver. el IVA es un impuesto, dijera Henry, curioso porque ya tiene tiempo que ha estado en nuestro país y si hacemos un poquito de memoria y recapitulamos eh, dónde proviene, bueno, antes de que fuera el impuesto del valor agregado, tuvo otros nombres. Algunos lo conocen como el impuesto mercantil y del timbre, pero después de eso fue cambiado en 1978. Se hace la votación para poder incorporarse este impuesto a los demás, hablando del ICR, que ya en ese tiempo también existía. Y ya en el primero de enero de 1980 es donde ya comienza a aplicarse este impuesto. Y como bien ya lo dijeron, realmente este impuesto es para todos los mexicanos que compramos o vendemos, ¿no? En este caso. Así que este es uno de los impuestos que no es salva, sino que todos los días constantemente están hechos. Ok, muy bien. ¿Sí? Investigando un poco, viendo en páginas, por ejemplo, una página de BBVA, nos menciona que el IVA es un tributo o un impuesto de naturaleza indirecta, como lo mencionaron algunos de los compañeros, que es aplicable al consumo doméstico de bienes y servicios producidos tanto en el territorio nacional como en el exterior. No se aplica de forma directa, como lo es el impuesto sobre la renta, sino más bien que el consumidor final es a quien se le carga este tipo de impuesto. Hablando un poco de sus antecedentes, como habla el compañero Eduardo, este impuesto nace acá en México en 1978 y entra en vigor en la ley de IVA en el año de 1980, en el cual se estableció, ¿verdad?, la obligación para todos los ciudadanos de pagar este impuesto. Voy a hacer una pequeña lectura y para que prestemos atención, y si tanto es, voy a compartirles lo que es la pantalla de un momentito, ahorita les comparto. Ok, si ya se alcanza a ver. Sí, Dice, en 1978 nace en México el impuesto al valor agregado o IVA, como se le conoce comúnmente, con la entrada en vigor de la ley del IVA en enero de 1980. Se establece la obligación para todos los ciudadanos de pagar dicho impuesto. Acá viene esta parte importante, ¿verdad? Acá esto que estoy señalando y dice, este impuesto grava cada una de las etapas de la negociación mercantil de bienes o servicios, de tal forma que en la etapa final queda grabado el valor total del bien o servicio. Es decir, ¿verdad?, que este impuesto se va produciendo en las distintas etapas que, que lleva la negociación tanto de un producto como un servicio. Y al final, ¿quién es el que se le va a grabar? ¿Sería el consumidor o el contribuyente final el que viene a pagar dicho impuesto, verdad? Esto a su vez establece para algunos contribuyentes la obligación de determinar y pagar dicho impuesto de acuerdo con la forma y plazo que establecen las disposiciones fiscales. Esto ya lo vamos a ver más adelantito acerca de las fechas en las que pagamos. Un punto importante que mencionaba Gaby, ¿verdad?, que va a ser
bueno, yo le entendí algo así, que va a ser proporcional a lo que se presente o lo que el consumidor llegue por decirlo así, a consumir. Es decir, entre más consume más alto va a ser el la cantidad de IVA a pagar. No sé si me doy a entender. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere agrandar esta opinión? ¿Corregir algún detalle? Si no, para ir avanzando. ¿Algún otro punto que quieran mencionar? Sería de mucha gran ayuda. Todo bien, Carlitos, todo bien. Sí, solamente recordar que el porcentaje ha variado durante todo el tiempo que ha existido el IVA. Normalmente conocemos que el IVA comenzó con el 10% y fue aumentando hasta conocerlo como el IVA actual, que es el 16%. De igual forma, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Creo que es uno de los puntos de los tipos de IVA, los que realmente están fundamentados en la ley del IVA, y eso es lo que podría yo decir. Bueno, entonces vamos a dar una definición formal, o bueno, no tan formal porque son puntos que nosotros, ¿verdad?, salen de nuestras propias opiniones. Dejándolo así más claro, sería, ¿verdad?, que el IVA es una carga fiscal sobre el consumo. Es decir, que este impuesto es financiado por el consumidor como impuesto regresivo, que es aplicable en la mayoría de todos los bienes y servicios. El IVA es un impuesto indirecto que no es percibido por las autoridades fiscales directamente, sino por el vendedor en el momento que se realizan las transacciones. Así, de esa forma queda especificado, ¿verdad?, lo que es el IVA, lo que es el impuesto al valor agregado. Vamos con el siguiente punto y habla acerca de las características del IVA. Abordando un poco, nos vamos a características, si me permiten un momento. Por acá lo vamos a encontrar. Las características. El IVA menciona que es un impuesto indirecto que grava el consumo y se traslada, como mencionábamos, ¿verdad? Y quedó muy claro, que se traslada hasta el consumidor final, quien es el que efectivamente paga dicho impuesto. Una de las características de este impuesto es que es un impuesto interno, porque se recauda dentro del territorio nacional. Viendo lo que estábamos estudiando estos días en la materia de impuestos, si se dan cuenta, ¿verdad?, que la ley es muy clara en decir que este tipo de impuesto es aplicable a todos los bienes y productos que se comercian dentro del territorio nacional. Desde, podríamos decir, ¿verdad?, parece muy simple decirlo acerca de los chicles que mencionaba el profe, ¿verdad? Es una cosita pequeña, pero que al final de cuentas tiene cierto tratamiento, ¿verdad?, al decir que paga un impuesto. ¿Alguien tiene alguna opinión con este punto o con esta característica que menciona que es un impuesto interno? ¿O que quiere decir que se recauda dentro del territorio nacional? Si no, continuamos con el siguiente. Siguiente característica del IVA. ¿Así? ¿Alguien quiere participar? No, solo te iba a decir que continuemos con el siguiente punto. Okay. Con el siguiente sería que el IVA es un impuesto indirecto, porque afecta económicamente a personas distintas al contribuyente. A ver, vamos a tratar de buscarle o darle entendimiento a esta característica. ¿Alguien que quiera tratar de dar un entendimiento a o una opinión que dice que es un impuesto indirecto?
porque afecta económicamente a personas distintas al contribuyente. Sí, bueno, pues estamos hablando, como dice, de un impuesto indirecto porque al final de cuentas, este impuesto no es pagado por las personas a quienes se les traslada, ¿no? Sino que es la persona quien lo cobra al final, quien pues va a enterar este impuesto a lo que es el SAT. Por eso es un impuesto indirecto, porque así como nosotros que pagamos el IVA, ¿no? Por adquirir algún bien o un servicio, nosotros estamos, sí, nos están cobrando el IVA, nos están cobrando este impuesto, pero nosotros no vamos a hacer ninguna declaración ni vamos a enterar. Al final de cuentas, el que lo cobre solo lo está prácticamente, como dice, reteniendo, ¿no? Él mientras luego lo tenga que enterar al SAT. Por eso es un impuesto indirecto, porque el bueno, perdón, no, la persona que lo paga no es quien lo entera, sino que solo se lo retiene. Ok, muy bien. ¿Algún otro punto de vista? ¿Otro punto de opinión? No, bueno, acá encontrando un poco de investigación, dice que el impuesto al valor agregado es indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta o a las ganancias de los contribuyentes, sino más bien se paga según el consumo que haga cada persona. Cuanto más producto o servicio compre una persona, más IVA deberá pagar. Queda claro, ¿verdad? Que al no ser aplicable de manera directa a al ingreso de una persona, sino más bien a lo que consume, es por eso que se dice, ¿verdad?, que el IVA es un impuesto indirecto. Otra característica es que el IVA es un impuesto real porque grava actos o actividades sin importar las características personales del contribuyente. Real, ¿qué podemos definir como impuesto real? ¿Algún punto de vista? Andamos muy callados el día de hoy. Creo que como ya es viernes y el cuerpo lo sabe, tal vez por eso. Sí, Y como como que ya vamos a querían tener algunos tecnología. días de vacaciones, Sí, pero siento que en esta parte de impuesto real, pareciera que fuera como un tributo, ¿no? Que se pagara a este, a, a los reyes o algo así, pero no creo que tiene que ver más con el hecho de que este impuesto es algo que toda persona eh, pues está ligada a ello. Es un impuesto que realmente todo el tiempo lo estamos viendo, o sea, no es como el ICR que si tú realizas alguna actividad empresarial o alguna actividad profesional o de servicios, pues sí tienes que hacer declaraciones. En este caso, por ejemplo, por ir a comprar, como bien vimos el chicle, pongamos ese ejemplo, posiblemente en la tiendita, por ejemplo, de la esquina no se nos cobra, ¿verdad?, el IVA, pero indirectamente pues ya está cobrado también en ese chicle, porque cuando la persona que compró eso, por caja, ya le, ya le habían cobrado el impuesto al valor agregado. Entonces eso quiere decir que realmente es un impuesto constante, es un impuesto real, es un impuesto que vivimos diariamente. Y esto quiere decir que no importa si son ricos o son pobres, siento que eso se refiere a las características personales del contribuyente. No importa cómo esté, cómo sea, al final de cuentas, pues está atado a este impuesto. Eso sí, sería una forma de verlo, no sé si un poquito, tal vez, un poquito real, pero, pero es lo que pienso que podría
a eso se está refiriendo, ¿no? Ujú. Bueno, es que es un impuesto real porque realmente este impuesto se está centrando en un objetivo y el objetivo pues es la actividad, bueno, o más bien se está hablando de un producto o servicio o una actividad en específico. Entonces, por eso no, como dice, no importa las características, ¿no? Sino que se centra solo en o sea, si compraste un refresco y grabó el IVA, pues ahí está. Estamos hablando de que el objetivo es el refresco, no hay más allá. Y de hecho estaba yo, pues encontré esto, ¿no? Que es un impuesto real. Bueno, pues se dice, se consideran, por otro lado, impuestos reales a aquellos que se asientan sobre un elemento objetivo. Por eso se considera como un impuesto real, porque estamos hablando de un impuesto que grava sobre actividades o sobre servicios o productos en específico. No, no importan las características, como dice, pues del contribuyente. O sea, no importa cuánto gana, cuánto gasta, sino que está grabando pues el producto que está vendiendo. Eso es lo que yo al menos entendí de esto, a qué se refiere el impuesto real. Sí, buen punto eso, ¿verdad? Que dice que graba la actividad o el hecho. Eso quiere decir, ¿verdad? Que no importa, aquí lo importante no es la persona, como lo es, ¿verdad? En ISR, de acuerdo al tipo de persona, es como se le va a cobrar. No, acá no importa el tipo de persona. Claro, ¿verdad? Excepciones o de acuerdo a lo que marca la ley, que más adelante vamos a ver cómo es que graba, cómo es que se graba. Pero aquí lo importante dice que no va a ser la persona, sino más bien lo relevante va a ser la acción que ésta hace o la actividad o el acto que ésta hace por el cual se le está aplicando dicho impuesto. Así queda entonces definido lo que es el impuesto, bueno, esa característica que dice que es un impuesto real. Eso que dijo Lucy es muy bueno saberlo porque te abre un panorama mucho más amplio. No, yo estaba pensando en eso real, en el hecho de que es algo constante, es algo diario, pero sí tiene más sentido el hecho de que sea sobre algo o sobre un producto. Entonces, eso lo define mucho mejor y siento que nos ayuda a entenderlo, ¿no? De hecho, sí, porque Sí, al menos cuando yo lo definí, pues, yo lo dije que era conforme a todo lo que nos regulaba la ley, ¿no? Pero realmente tiene una peculiaridad más allá. sí, ¿verdad? Al momento que escuchamos la palabra real, es como que escuchar algo que se encuentra, ahora sí, ¿verdad? Decirlo de esta manera dentro de la realidad o que sea cierto o verdadero, sino que, y no es así, sino que va más allá, es decir, que como lo definió, ¿verdad? La compañera Lucy, queda un panorama más amplio y queda muy bien definido. Bueno, pasando entonces al siguiente punto de características, menciona que el IVA es un impuesto plano, porque las tasas que las personas pagan no tienen relación con la riqueza que poseen. Esto rápidamente, ¿verdad? Se nos viene que habla, ¿verdad? O bueno, tiene esa relación con el ISR. ¿Por qué? Porque bien sabemos, ¿verdad? Que en materia de ISR, entre más riquezas obtenga la persona, ya vemos, ¿verdad? Que más va aumentando la tasa con la que se calcula. En cambio, acá no. Acá se grabó, ya marcó la ley, o ya grabó la ley, qué tal proporción, qué tal porcentaje o tasa tiene la acción o actividad que está haciendo el contribuyente, y eso es lo que tiene que pagar. Ya no va más allá, pues. Y es lo que se refiere, o trato yo de entenderle a qué se refiere esta característica. No sé si alguien quiere abordarlo, si no, pasamos al siguiente punto.
¿no? Bueno, pues pasamos al siguiente y nos dice que el IVA es un impuesto periódico o instantáneo porque puede gravar actividades que entre paréntesis viene, ¿verdad? Actos repetidos o actos accidentales. A ver, nuevamente ahí les pediría su valiosa aportación u opinión porque me entra un poco de duda o un poco difícil poder entender prácticamente, ¿no? Al leerlo. Pues, informalmente yo lo comprendo como este impuesto que no importa como tú como contribuyente hagas un acto o compres un producto o des un producto o ejerzas una actividad, no importa si lo haces todos los días, este, este impuesto será por todas las veces que tú lo hagas o todas las veces que tú lo compres. A diferencia del ISR, que es un acumulativo de todo lo que haces. Esto es, mm, esto es actividad por actividad, objeto por objeto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Me queda duda nada más a qué se referirá con actos accidentales. Lo demás sí es entendible, así como lo dijo Henry, pero en este caso como actos accidentales, sabemos que no hay nada accidental. Bueno, tal vez sí, tal vez en algunos pagos, pero no sé si se refiere a eso. Bueno, no, yo no sé si lo entendí bien, pero yo entiendo que se refiere como periódico o instantáneo cuando, por ejemplo, no vamos a tener cierto consumo sobre cierta actividad o acto, siempre, no siempre va a ser el mismo. Van a haber veces que paguemos más IVA por ciertos actos que son más frecuentes y así, pero van a haber por otros actos que no son tan frecuentes para nosotros y paguemos un IVA que no pagamos frecuentemente. Eso entendí, no sé si está correcto. Sí, E exactamente. instantáneo, pues Ajá. prácticamente habla que es el impuesto indirecto, lo pagamos con el consumo, no, muy al contrario con el ISR. Sí, tal vez, bueno, podríamos decir que sí, a eso se refiere, ¿verdad? A como lo menciona Legal. Y respecto a actos accidentales, acá dice, ¿verdad? Podemos decir que estamos en presencia de un acto accidental del IVA cuando una persona que no está obligada al pago del impuesto por las actividades que realiza de manera esporádica, enajena un bien o presta un servicio o efectúa una importación ocasional sujeta al pago del IVA. A ver, Eduardo, tratemos de ver ese punto. Dice, ¿qué le entiendes con eso? Actos accidentales, dice, ¿verdad? Que se va a presentar cuando una persona no está obligada al pago de este impuesto, pero lo va a hacer porque realizó una actividad de manera esporádica. Sí, es como en el caso de las importaciones, como menciona al final, por ejemplo, en el artículo 42, 40 bueno, prácticamente todos los artículos ya casi para finalizar la ley del IVA hablan acerca de importación y exportación. Normalmente un artículo no genera IVA hasta que está dentro del territorio nacional, y ahí hablamos acerca de arrendamiento, uso o goce de bien. Eh, entonces, cuando el bien, por ejemplo, no ha llegado a territorio nacional, aún no hacemos uso, entonces no genera IVA. En el caso de las importaciones, hasta que está en nuestras manos, eh, entonces cuando ya se nos aplica el IVA. Ya hablando de aduanas, cuando si uno quiere pasar alguna mercancía en específico, porque hablamos de importaciones, hablamos también de envíos así como AliExpress, Alibaba, cosas así, eso es prácticamente, a veces no consideramos el IVA, entonces ahí podría ser una, como bien dices, un acto accidental, porque a pesar de que no sabemos que realmente estamos pagando el IVA, ahí se nos está cobrando. Entonces en las aduanas obviamente eh, es más marcado ese asunto, ¿no? Y con lo que leíste realmente me abrió el panorama de que pues, entonces
así se producen los actos accidentales. Aunque realmente siento que no es nada accidental, todo está bien estructurado, ¿no? Entonces, Simplemente que así lo marca, ¿verdad? Así lo maneja la ley. es como un Como acto tecnicismo, ¿no? accidental. Ajá. Sí, pues sí, sí lo establece, ¿verdad? Y así que nos preguntamos por qué accidentales. Bueno, pues la ley le da esta definición, en este caso, a esta palabra. Le pasamos al siguiente característica y dice que el impuesto o el IVA no es un impuesto acumulativo o piramidal. Con esto, ¿verdad? Que dice acumulativo, me viene rápido, ¿verdad? A la mente. Y ya sabemos que el impuesto lo pagamos cada mes. ¿Qué? ¿Sí, no? Cada mes realizamos el pago de Sí, de hecho, el IVA es el impuesto con pagos definitivos, porque no es como el ICR, ¿no? Que se van haciendo pagos provisionales mes con mes y hasta la declaración anual. Esos son acumulativos. En este caso no, terminando el mes haces tu declaración, eh, entonces pagas tu IVA respectivo. Aquí me llama la atención de que aunque este IVA no es acumulativo, a pesar, yo he visto estos casos, ¿no? De que a pesar de que es obligación del contribuyente que va a trasladar los impuestos, hacer las declaraciones correspondientes, muchas veces no se hace. Es de los impuestos que muy pocas veces siento que el SAT le pone atención. Eh, Tal vez a las pequeñas, ¿no? Me refiero a las pequeñas porque obviamente las grandes empresas obviamente van a trasladar muchísimo IVA. Entonces, a las empresas pequeñas, por ejemplo, yo he visto ahí en mi trabajo que hay empresas que no pagan, no hacen sus declaraciones de IVA. Y no es como que el SAT está ahí, hey, no me has pagado. Este, pero se va acumulando, entonces prácticamente, o sea, de manera indirecta sí se acumula porque al final de cuentas, aunque no es tu declaración mensual, en algún momento tienes que hacerlas. Y por ejemplo, esta vez me tocó hacer declaraciones de un año completo de IVA, cosa que obviamente tienes que pagar recargos, actualización, entre otras cosas, pero obviamente no es tan marcado, no siento que no es tan marcado. Eso es algo que quería comentar nada más, que me llamó la sí. atención el impuesto. Bueno, entonces, así resumiendo, ¿verdad? Dice que no es el impuesto acumulativo. Vamos a entender inmediatamente, como bien ya hemos aprendido, ¿verdad? Que este impuesto prácticamente se va pagando mes con mes. Es decir, el impuesto que generamos en un mes lo vamos a pagar en un plazo al siguiente mes. Para hacer ya un resumen de las características de, del IVA, dice, ¿verdad? Que es un impuesto interno, es un impuesto indirecto, es un impuesto real, es un impuesto plano, es un impuesto periódico o instantáneo y no es un impuesto acumulativo. Con eso, ¿verdad? Ya tal vez nos va a quedar un poco más de conocimiento. Vamos a poder tener los puntos cuando ya nos pregunten, ¿verdad? ¿Qué características le podemos dar acerca del IVA? Ya vamos a poder mencionar algunos de estos puntos. El siguiente punto que manejo, bueno, que establecimos, sería los elementos del IVA. Por acá lo vamos a encontrar y aquí está. Los elementos del IVA. Antes de iniciar, ¿alguien podría tal vez recordar algo? ¿De qué hablamos cuando se menciona elementos de un impuesto o elementos, en este caso, del IVA? ¿Alguien quiere tomar la palabra y recordar que ya, verdad, hemos visto acerca de los elementos de un impuesto? El primero sería, verdad, si no, pues comenzamos a verlo. El primer elemento que vamos a encontrar dentro del IVA va a ser el sujeto.
En el sujeto dice, como ya se comentó anteriormente, el sujeto de un impuesto es la persona que realiza la actividad gravada, la que se ubica en el hecho hipotético previsto a la norma jurídica. Así, para los efectos de la ley del impuesto al valor agregado, su artículo primero establece, y aquí, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en materia de ley con el con el artículo primero del IVA. Dice que aquí en este artículo primero del IVA vamos a encontrar que se establece, ¿verdad?, quién es el sujeto o a quién va a estar obligado a pagar el IVA. ¿Alguien me podría ayudar a leer esa parte que dice están obligados al pago del impuesto? ¿Alguien que quiera participar? Okay. Yo lo leo. Dice, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Fracción 1. Enajenen bienes. Fracción 2. Presten servicios independientes. Fracción 3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes. Fracción 4. Importen bienes o servicios. Ok, muy bien. Con eso entonces yo creo que nos quedaría un poquito más claro que en este artículo, por decirlo así, ¿verdad? Nos llegan a preguntar a qué se refiere el artículo primero del IVA. Pues nosotros podemos decir, ¿verdad? Ahí se establecen los sujetos del IVA o menciona quiénes están obligados a este pago. En el primero vamos a encontrar personas que enajenen bienes. Segunda fracción, personas que presten servicios independientes. Tercera fracción, personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Y fracción 4, personas que importen bienes o servicios. Y ya vimos, ¿verdad?, que cada tipo de personas que menciona acá o cada tipo de sujeto se le da un tratamiento, ¿verdad?, diferente al otro, que tal vez un poquito más adelante lo vamos a ir abordando de una manera más profundizada. Entonces proseguimos, ¿verdad? Y seguimos con la lectura. Yo quiero decir algo. Ok, Gaby. Bueno, ahorita que vimos sujeto, ¿cuál es el sujeto del IVA? Pues aquí nos dice que son los actos o actividades que realizan ciertas personas, pero me hizo pensar entonces cuál es el sujeto del ISR. El sujeto del ISR serían en sí las personas, ya sean nacionales o extranjeras. En sí, si eres una persona extranjera o nacional que estés en territorio mexicano, tienes que pagar ISR. En el IVA es casi lo mismo, pero distinto, porque son aquellas personas, pero que realicen ciertas actividades o actos. No todas las personas residentes nacionales o extranjeros van a grabar IVA, solo ciertas personas que realicen ciertos actos. Pues mira qué gran interpretación. Sí, tienes razón. Tienes razón, Gaby. Ahí me quedé pensando en lo que dijo Javi. No todos los, o sea, no todos los que están, bueno, no todas las personas, aunque estén en territorio nacional, van a pagar IVA, aunque compren cosas bueno, aunque compren cosas que son sujetas a IVA, o cómo era. Bueno, es que más bien yo creo que habla acerca de las personas más bien que van a enterar este IVA, porque en sí todas estamos pagando un IVA, pero como estamos hablando de un impuesto indirecto, aquí yo siento que entra más las personas que las van a enterar, personas que van a calcularlo y a enterarlo. Por eso es que Gaby dice, quizás no es para todos, porque así como yo compro algo o a mí me están rentando una casa y yo pago el IVA por eso. Bueno, sí, no, me están rentando algún local y yo pago el IVA, pues yo no lo voy a enterar, yo no tengo que hacer el cálculo. Sin embargo, estas personas que estén haciendo estos actos o actividades
tienen que calcularlo y enterarlo al SAT. Eso es como que más bien sería, esa es como que mi interpretación, o al menos desde lo que dijo Gaby, pues eso es lo que yo entendí. No sé si también es lo mismo que quería entender Gaby o cuál era su punto de vista. Bueno, al menos yo así lo interpreté. Sí, sí, ese era. Que no son las personas, son los actos. Muy diferente a... Son los actos que realizan ciertas personas. Oh, Más ya, dicho, ya, ya. sí, así. En Entonces cambio, el sería, otro son todas las Es- personas. ajá, ya, ya, sería la Creo que diferencia. una Entonces la diferencia, diferencia, sí, sí, Henry, adelante. bueno, yo me acuerdo que en la tarea que esta que dejó Kundapid al leer todos los artículos, me acuerdo vagamente que hablaba algo sobre las importaciones. Digo, tiene un poco de relación porque aquí hay una cuestión bastante curiosa, ¿no? Dice territorio nacional. O sea, no le importa si sean las personas que sean residentes o no en el territorio, sino nada más que permanezcan acá, ¿no? En cambio, lo que dice la ley del ISR es de que sean personas que enajenen y sean residentes en territorio nacional o no, pero que tengan relación con el territorio, ¿no? No sé si me doy a entender bien, pero es complementando lo que dijo Gaby. Mientras el ISR le da pauta a las personas, el IVA solo se lo pone a los objetos o actividades que están sujetas a ella. Sí, exactamente eso. El ISR son las personas, el IVA son los actos o actividades. Es en sí eso. Entonces esa sería perdón, esa sería la diferencia, ¿verdad? En IVA se va a grabar la actividad o el acto. En cambio, en ISR se grabaría a la persona. Quedaría así, de esa Es manera. que a mí me llamó la atención porque en la ley del IVA, eh, creo que es el artículo 42 y 43, cuando se refiere a los extranjeros que compran aquí en México artículos con IVA, cuando estén ya por salir del territorio nacional, ellos pueden pedir la devolución del IVA. No sé si se acuerdan de esos artículos que hicimos, ya que hicimos el análisis, y eso me llamó la atención, que si tú eres extranjero y vas a regresar a tu país, pero tienes ya sea bienes que compraste acá, que vas a llevarte al extranjero, puedes solicitar la devolución del IVA. Y por eso me llamó la atención lo que dijo Gaby, pero es cierto, todo eso se aplica a los objetos y no a las personas. Sí, Entonces, y ajá, eso lo que mencionas de los residentes en el extranjero, de los turistas, más dicho, ajá, ajá, de los turistas. me hace cuestionarme por qué se realiza esa devolución, ya sea por evitar la doble tributación o es un beneficio que tienen o un tipo de estímulo, no sé, como que me abre esa incógnita de por qué. Sí, exactamente. Es igual el mismo conflicto, ¿no? Con el ICR. Si nosotros trabajamos en el extranjero, pero queremos nosotros hacer nuestra declaración acá, se puede hacer para no hacer la doble tributación. Pero sería cuestión de también analizar ese caso del IVA, si, porque el IVA también es un impuesto que se aplica en diferentes países, ¿no? Entonces, en el caso de las importaciones, que nosotros, por ejemplo, traigamos al territorio nacional, grabamos IVA. Puede ser como tú dices, ¿no? Que al final también nos tengan que pagar allá. Sí, tal vez sea simplemente porque son turistas y para promover el turismo, podría ser, no lo sé. Quedaría como tema de investigación. Sí, exactamente. Es interesante. Sí, queda muy una duda, ¿verdad? De por qué a ellos sí se les hace la devolución. Y podría ser un punto muy importante, ¿verdad? Lo que dice Gaby, que para promover el turismo quedaría así como una teoría, que por qué no pagan o por qué se les hace la devolución a los extranjeros. Bueno, entonces,
¿Alguien quiere opinar una última cosa? Si no, para ir avanzando. Ya, continuamos. Entonces dice, ¿verdad? Ya leyendo esta parte, dice que es importante observar que esta ley se refiere a actos y o actividades que realicen las personas físicas y morales, por lo que es útil identificar la diferencia entre ambos conceptos, es decir, ¿verdad? Vamos a identificar lo que es el acto y lo que es la actividad. A ver, Terry, ¿podrías, por favor, ayudar a leer lo que es el acto? Sí, claro. Dice que el acto es un hecho o acción que se realiza de manera esporádica y la actividad es el conjunto de operaciones o tareas que se realizan de manera constante. Ok, bueno, entonces ahí quedaría definido lo que es el concepto de acto. Dice que es la acción que se ejerce, perdón, la acción que se realiza de manera esporádica, es decir, por decirlo así, ¿verdad? De vez en cuando o en determinado periodo. En cambio, la actividad lleva más, es como que más, abarca muchas más cosas, porque dice que es el conjunto ya de operaciones. Podríamos decir, ¿verdad? Que la actividad va a abarcar varias cosas que hacen, a ver, me enredé un poco. Vamos a poder decir, ¿verdad? Que la actividad es la unión de varios actos, por decirlo así, y que se hacen de manera constante. Ahí, ¿verdad? Ahí radica la diferencia. Uno se hace de manera constante y la otra de manera esporádica. Continuamos con otro elemento del IVA y acá nos vamos a encontrar, perdón, con el objeto. ¿Alguien quiere participar o puedo continuar? ¿Sí, Lucy? Bueno, yo nada más iba a decir algo sobre el punto anterior, y es que yo entiendo, ¿no? Como lo que es el acto, estamos hablando de algo que, como tú dices, se da de manera, no se da siempre, ¿no? Como lo sería, por ejemplo, la venta de una casa, no sé, que tú estés vendiendo tu casa. Creo que, no sé si este lleva IVA o no, no lleva IVA. Creo que no, creo que me estoy confundiendo, lo siento. No, pero bueno, al menos la actividad sí se entiende. Yo le entiendo que es aquella que se hace, ¿no? Como una empresa que vende diariamente, hace operaciones diariamente y vende sus productos diariamente. No sé, así lo entendí yo, pero en el acto creo que lo estaba yo confundiendo. Pero se me vino a la mente, lo siento. Quedaría entonces, sí, tiene razón, Lucy. Quedaría entonces definido como acto, por ejemplo, aquella ocasión, la acción que ejerce una persona que se dedica a la venta de un bien o inmueble, que ya vemos, ¿verdad? Sabemos bien que es un poco. Yo tengo un ejemplo. Ok, Gaby. Creo que te interrumpí. Bueno, más adelante por el libro mencionaba, bueno, me hizo como poner un ejemplo. Un acto, un doctor realiza una actividad y sabemos ya que esta actividad está al 0%, ¿no? Eh, Está y exenta. exenta, sí. Exenta. Y es, ay, sí, se me fue la. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, esa es su actividad, sus servicios médicos por honorarios. Y eso lo realiza constantemente. Ah, pero es un médico muy famoso y empieza a dar conferencias o lo invitan a una conferencia. Eso sería un acto, porque es algo que realizó de manera esporádica. Lo invitaron y, bueno, sí, y este sería en sí un acto, que le paguen por su conferencia que hizo, no sé, algo así. Exactamente, eso sería, ¿verdad? La actividad por lo que va a grabar principalmente va a ser por su actividad, que es, ¿verdad? Dedicarse a ejercer la medicina.
Y el acto sería, ¿verdad?, llevar a cabo las conferencias, que lo hace de manera, como dice, ¿verdad?, esporádica, que es decir, de vez en cuando. En cambio, la práctica de la medicina lo ejerce día a día. Así podríamos prácticamente, o bueno, yo captarle a lo que dice Gaby. ¿Alguien puede opinar? Si no, continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento nos vamos a encontrar con el objeto. En la propia definición del multicitado artículo primero, fracciones del 1 al de la fracción primera a la fracción cuarta, dice, ¿verdad?, que se localiza el objeto del impuesto. Es decir, en estas fracciones, que es la fracción 1 a la 4, vamos a encontrar el objeto del IVA. Dice, ¿verdad?, que el IVA tiene como hechos imponibles, como objeto del impuesto, la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, la concesión del uso o goce temporal de bienes y la importación y exportación de bienes y servicios. Estos son los actos o actividades que se graban. Es decir, constituye el objeto del impuesto, ya lo que vimos, ¿verdad?, con anterioridad, lo que son las fracciones 1 y 4 de 1 al 4, perdón, del artículo primero. Recordando un poco, ¿verdad?, vamos a tratar, ya sabemos, ¿verdad?, que el sujeto es quienes están obligados. El objeto sería entonces, ¿alguien puede definirlo? ¿Qué es el objeto? ¿Qué es el objeto de un impuesto? ¿Alguien? Pues estamos hablando sobre lo que vas a calcular sobre lo que vas a calcular el impuesto. Ese sería el objeto, es decir, así como en el ISR, pues, ¿cuál es el objeto? Bueno, son los ingresos que obtiene el contribuyente. En este caso vamos a hablar de los productos o servicios que van a grabar. Eso es lo que Pues sí, yo sí, puedo exactamente, más o menos recuerdo que exactamente era eso, ¿verdad? El objeto sería lo que persigue el impuesto, es decir, sobre qué se va a centrar en hacer el cálculo. Y ya checamos, ¿verdad? Ya vimos que el primer punto sería la enajenación de bienes. El segundo, vamos a encontrar la prestación de servicios independientes. El tercero sería la concesión del uso o goce temporal de bienes. Y como cuarto vamos a encontrar la importación y exportación de bienes y servicios. Continuamos. Estos actos o actividades se dividen en efectos de esta ley en tres tipos. El primero sería no afectos, que son aquellos que no se contemplan en el primer artículo de la ley y que por lo tanto, no son objetos. Exentos, aquellos que aún y cuando son objetos del impuesto, la ley les exime del gravamen. Y como tercer tipo sería los gravados. Son los que están contemplados en el primer artículo de la ley y por lo tanto se encuentran sujetos a cualquiera de las tasas contempladas por la misma. A ver, sí me gustaría que discutiéramos eso, porque si bien recuerdo, el profe nos había dicho que si no encontrábamos un, un acto o una actividad, que si no encontrábamos un acto o una actividad en tasa 16, en tasa 0 o en tasa exento, iba a pasar, ¿verdad?, prácticamente a ser una tasa general o una tasa 16, pero acá dice, ¿verdad?, en donde dice no afectos, que dice que si no se contemplan en el primer artículo, por lo tanto, no son objeto de este impuesto. Ahí como que me entra cierta duda o cierta, pues sí, sería una duda, ¿por qué el profe
nos dijo de esa manera, o por qué este tipo de objeto se clasifica de esta manera. No sé si podríamos, o me podrían ayudar. Acá entre todos lo podemos analizar. O si no, me quedo con mi duda. No sé si me di a entender. Bueno, yo pienso que la ley del IVA es una de las leyes que trata de ser lo más específica posible, por lo mismo, por la gran confusión que suele haber. Eh, por ejemplo, bueno, no sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero hoy estaba viendo sobre una noticia que Herdes tiene un adeudo millonario de IVA porque consideró a su producto de helados, no sé si lo han escuchado, de Nutriza, helados sanos, los que son caros, porque consideró que esos helados, como eran congelados, se grababan con cierta tasa del 0%, y sabemos que esa tasa del 0% eh, es sujeta a devolución de IVA. Y Herdes, que es dueño de esa marca, lo tomó como su interpretación de que no grababa IVA y tenía IVA del 0%. Y ahora que ya está como que se le está exigiendo de que pague todo ese adeudo de IVA. Bueno, yo me quedé así como que no voy a investigar más sobre esta noticia. Investigué más y encontré una noticia de hace un año, en donde incluso hablaba de que Herdes solicitó esta devolución de IVA, pero el SAT no se lo quería devolver, por lo mismo. Y esta pelea sigue hasta el año de hoy, pero hasta el día de hoy, ya de un año después. Ahora porque ya le está exigiendo. Ya no le está diciendo, no te lo voy a devolver, ahora págame porque no era esa tasa. Y como que por eso mismo me quedo con la idea de que esta ley es como que muy específica de que exentos son tal, en 0% son tal, y los que no caben al 16. Y por eso creo que hay mucha confusión y es muy complicada este impuesto por lo mismo, por lo explicado que trata de ser, pero lo ambiguo que a la vez es. Sí, tiene razón, ¿verdad? Porque yo sí bien recuerdo que eso fue lo que dijo el profe, que lo que no encontrábamos en tasa cero y tasa exenta, pasaba a ser tasa general, que sabemos, ¿verdad?, que es la tasa 16. Pero acá viendo dice, ¿verdad?, que los que no se contemplen en el primer artículo no van a ser objeto de este impuesto. Quedaría, ¿verdad?, que entonces, ¿por qué? O más bien quedaría la duda de por qué el profe nos dijo de esa manera. ¿Por qué lo explicó de esa manera él? Y verdad, bueno, no sé si también haya cierta diferencia con el autor, pero no creo, ¿verdad? Y sí tiene razón Gaby, ¿verdad? Por más de que se trate de explicar bien la ley, siempre vamos a encontrar cositas, ¿verdad? Que en ocasiones eh, expertos en esta materia lo van a tomar como una vía de salida o como una vía en la que se van a poder resguardar cuando cometen ciertas irregularidades. Así como estas cositas, ¿verdad? Personas que son expertos en esto, como tú dices, ¿verdad? En ese caso de Herdes, prácticamente tal vez se está basando en este sentido de la ley. Bueno, Sí, de pues hecho, no voy a comentar algo más. De hecho, es una deuda millonaria, y pues yo quiero entender que el profe dice, tal vez estoy en lo incorrecto, y tal vez quiero entender que el profe dice que todo aquello que no está, que se aplique el 16. ¿Por qué? Porque ¿qué resulta más, por decir, más seguro? Aplicar una tasa que ofrece beneficios como es el 0% que te da la devolución o el exento que no tiene el IVA, aplicar una tasa incorrecta a la del 16
Y si luego lo aplicaste mal y esa tasa, y era en sí tasa 16, pero tú tomaste la del cero, porque no sé, te va a quedar una deuda, tu crédito fiscal ahí va a quedar de impuestos y tal vez en este caso de Verdes, como son empresas grandes, se van a ir a pelea, tal vez lo ganen, tal vez no. Pero ¿y qué pasa en el caso de los contribuyentes que son medianos o pequeños? Em, y tú estás usando un IVA incorrecto. No sé, creo que es un tema complejo para entender. Sí, sería ya, verdad, de darle un, un tratamiento especial a este tema. Pero yo creo que quedaríamos hasta acá, ¿verdad? En decir que son exentos y grabados. En grabados, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que ya vimos, ¿verdad? A las tasas que ya conocemos. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Así, Luis, Sí, adelante. bueno, yo tampoco entendí mucho eso de no afectos, pero si les puedo ayudar, yo tengo como que una lectura donde te explica más o menos y trae un poquito de ejemplos. Entonces dice, Sí, adelante, Luis. aquí dice, actualmente existen bienes o servicios que no son objetos del IVA. Y dice, no objeto del IVA no debe de confundirse con las operaciones que estén exentas o tengan tasa cero. 1. Existen actos o actividades que no son objeto del IVA, como lo son las operaciones que se realicen en el extranjero. El artículo 1 de la ley del IVA considera por objeto del IVA los actos o actividades que se realicen en territorio nacional, por lo que si un contribuyente del IVA enajena bienes en el extranjero, algunos productos no causará IVA por no ser objeto del mismo. 2. Otro caso que no es objeto del IVA son las indemnizaciones que pagan las instituciones de seguros cuando ocurren los siniestros. La indemnización no es objeto del IVA porque el IVA se causa por la prima, ya que mediante esta contraprestación la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. 3. Los sueldos son no objetos del IVA, pues el artículo 14 expresamente manifiesta que no son considerados servicios independientes. 4. En el plano empresarial podemos tener ingresos no objetos del IVA cuando obtenemos algún premio de algún sorteo. Y de hecho esta página te pone como que aparte que se agrega a como a un apartado donde lo ponen como otros, no, porque aquí tienen como que una clasificación, ¿no? Del IVA, el ISR, el IEPS, pero esta al no ser sujeto de IVA, pues lo ponen como en otro, y ya a la hora de poner como que la cantidad lo ponen al 0%, pero no, porque no es objeto del IVA. Esos son como que algunos ejemplos que no serían afectos. Ok, no, ya yo creo que quedaría un poquito más claro. Prácticamente es como decirnos, es como si la autoridad nos dijera, ¿verdad? Que ni siquiera pensemos en tomar en cuenta esas actividades o esos actos, que solo vamos a tomar lo que ellos marcan. Pero esas actividades que mencionó Lucy, ¿verdad? Como ejemplo, sí, así prácticamente nos está diciendo la autoridad. Ni siquiera pienses en aplicarle el IVA, porque no, no son objeto de este impuesto. Quedaría un poquito más, más clara esa duda, más claro Sí, ese punto, perdón. quedaría un poquito más claro, pero igual, así como dice el profesor, ¿no? De que no están, causa un poco de conflicto, ¿no? De que digan, pues, si no están aquí o allá, pues tú vas a determinar que es tasa general, pero es ahí un poco contradictorio, ¿no? Así como aquí dice que hay cosas, o sea, hay actividades que no son sujetas. Y si tú no lo encuentras, yo creo, en la ley, pues creo que es mejor, es considerable que mejor tú busques a dónde pertenece o si no es afecto a algún otro impuesto. Creo que sería lo más adecuado, ¿no? Investigar
si graba o no graba o a qué tasa, porque así como dijo el profesor, no, si no lo encuentras, pues ya graba 16. Y resulta que tú dices, bueno, no lo encontré en ningún lado, pues graba 16 y lo grabas y resulta que es no afecta. Sí, sería un punto muy interesante, ¿verdad? Ahora sí que debemos prácticamente tener esa capacidad nosotros de poder comprender qué es lo que sí y qué es lo que realmente no podemos. De eso se Ahí, trata, ¿verdad? Sí, adelante. Lucy, mencionaste sobre pensiones, ¿verdad? No, creo que ¿No? dije indemnizaciones, o no sé. Indemnizaciones. Sí, pues prácticamente una indemnización no es un acto o actividad, como menciona el artículo primero. No entra ni en enajenación, ni en prestación, ni otorgación temporal de bienes, ni importación. Creo que más o menos ahí se va. Como tal, no es un acto. Y por lo tanto, pero ya me confundí más con esto. Oye, entonces prácticamente es porque no entran dentro de esas clasificaciones. Es decir, no se está enajenando un bien, no se está prestando algún servicio, no se está dando en renta algún bien o no se está importando o exportando algo. Prácticamente no entraría ese acto o esa acción como una clasificación de lo que ya mencioné. Eso sería prácticamente como que por ahí va agarrando sentido eso del no afecto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y también creo que mencionó premios, y premios no es una actividad o acto, como marca el Sí, artículo primero. Creo que por ahí va la sí. cosa. Podría ser por ese sentido, ¿verdad? Que porque no entran como clasificación de estos, prácticamente no sería objeto del impuesto. Ya, ya, ya. Sí, pues sí, quedaría más o menos de esa manera, que porque no entran dentro de eso, por eso no se va, no es objetivo de este impuesto. Ajá, exacto. Creo que sería más como analizar en cuál de estos 4 clasificaciones entra o no entra, como lo que dice de los sueldos, ¿no? Que es claramente el artículo 14 dice que estos no se consideran como servicios, pues, independientes, porque estamos hablando que están laborando mediante un subordinado y pues no son, digamos, externos del lugar donde trabajan. Por eso los sueldos no son objeto de IVA. Bueno, sí, pues sí, yo creo que por ese sentido agarro este punto. Sí, quedaríamos entonces de esa manera con el objeto. Y continuaríamos con la base. Sí, perdón, se me cerró te lo vuelvo a abrir. Un momentito, por favor. Ya, perdón, no disculpe. Bueno, vamos a continuar con el siguiente elemento del IVA, que sería la base. Como ya se mencionó antes, la base imponible es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje establecido en la norma legal respectiva para poder determinar el impuesto. En el IVA, la base gravable se determina en función del valor de los actos o actividades gravados, de conformidad con cada uno de los objetos antes señalados. Podríamos como que entenderle esto, ¿verdad? Que prácticamente la base del cual nosotros vamos a poder llevar o hacer el cálculo de este impuesto va a ser
el monto total de la contraprestación, ¿verdad? O el monto que se establezca o que quede pactado entre comprador y vendedor. Prácticamente ese sería como que la base de este impuesto. No sé, ¿alguien quiere opinar? Si no, nos vamos viendo ya. Sí, Lucy, no te preocupes. Bueno, pues yo creo que con lo que estamos acá, yo creo que llegaremos hasta el día de hoy acá con lo que es la base para retomar en la siguiente sesión, continuar con los demás puntos que vamos a quedar pendientes y asimismo al finalizar hacer una pequeña actividad de unos de responderle o hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Ya por último, ¿alguien quisiera opinar algo acerca de la base? Si no, para yo creo que despedirnos el día de hoy, porque creo que ya tenemos algunos pendientes por hacer. Sin más, pues yo creo que hasta acá llegaríamos el día de hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente sesión, retomando, ¿verdad? A partir de lo que es la base del IVA. Bueno, pues si queremos añadir lo de la base, pues estamos hablando de que habrá una base para cada actividad, es decir, el monto sobre el cual se va a calcular al final de cuentas el IVA. Y pues para cada uno va a haber un monto, ¿no? Es decir, cada base va a tener cada actividad va a tener su base, como lo sería los servicios, la enajenación de bienes, por arrendamiento, por prestación de servicios profesionales, ¿no? O independientes, o incluso por la exportación. Es decir, cada uno va a tener su propia base, porque no todos van a grabar de igual manera, ya que así de manera rápida, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, me parece, esa tiene su base y a diferencia de un producto que tienes el producto, ¿no? Te cuesta, no sé, 30 pesos y sobre este monto vas a calcular el IVA. En cambio, la exportación, bueno, perdón, la importación tiene incluso se le agregan otros tipos de impuestos antes de poder calcular el IVA, como lo es el impuesto de aranceles, dependiendo del tipo también de importación que hagas, puede tener el IEPS o el ISAN también. Entonces, después ya de haberle agregado y más, creo que también tienes que agregarle esto y ya sobre esto vas a calcular tu IVA. Entonces, habrá actos o actividades que vas a tener que hacer cierto cálculo antes de poder calcularle el IVA o sumarle ciertas cosas antes de calcular el IVA. Y yo siento que esto es como lo que sería la base, el monto final sobre el cual vas a calcular el IVA. Pues sí, prácticamente a eso, ¿verdad? Se referiría, sería el monto al cual sobre el cual nosotros vamos a calcular este impuesto. Y bien dice, ¿verdad, Lucy? Que a cada acto, a cada actividad, claro, va a tener, ¿verdad?, diferente base porque prácticamente es por el precio, ¿verdad?, que estamos pagando nosotros dicho producto o servicio sobre el cual nosotros vamos a calcular vamos a determinar, perdón, la base gravable del impuesto. Y bueno, ya por último, lo que me interesó es que dice, ¿verdad?, que es muy importante señalar que la determinación de la base gravable del IVA
es muy importante, ya que de su correcta determinación depende el pago debido del impuesto. Es decir, ¿verdad? Que debemos de tener mucho cuidado en darle el tratamiento correcto para determinar qué tipo de qué tipo de, ¿cómo explicarlo? ¿Qué monto nosotros vamos a pagar? Va a depender mucho de lo que nosotros hagamos, de cómo calculemos esa base gravable. De eso va a depender el monto y que sea de manera correcta el pago de este impuesto. Bueno, pues yo creo que por el día de hoy llegaríamos hasta acá. No sé si tienen algún comentario, alguna opinión de cómo va este pequeño proyecto. Si no, pues ahora sí que quedarían invitados, ¿verdad? Para el próximo viernes, ya yo les haría llegar el link y abordaríamos los puntos pendientes que quedaron. Y ya estaríamos viendo cómo va a seguir este pequeño proyecto que estamos iniciando. Recuerden, ¿verdad? Que esto apenas es la segunda sesión. Y así como el día de hoy Henry estuvo de invitado, así tal vez van a llegar muchos compañeros y amigos que ya conocemos, ¿verdad? ¿Por qué no invitar a otras personas también? Como les comentaba en la primera sesión, ¿verdad? De que me gustaría, ¿verdad? Que expertos, tal vez ya en profesionistas, ya nos puedan apoyar con este pequeño proyecto, participando, ¿verdad? O haciendo una pequeña explicación de algún tema que nosotros quisiéramos indagar o investigar o incluso aprender, ¿por qué no también, verdad? Algún tema nuevo. Entonces, si no hay comentarios o opiniones, yo creo que por el día de hoy sería todo y me dio gusto nuevamente que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Pues yo digo que estuvo muy bien, sobre todo ese tema que es del IVA, porque pues yo creo que muchos de nosotros tenemos dudas, al menos yo pues sí tengo muchas dudas sobre esto y sí me ha costado un poquito en los trabajos de prácticos. Entonces, la verdad es que con esto nos damos a la tarea de detallar un poquito más aquellas cosas que no entendemos, porque si no las entendemos, bueno, las investigamos y entre todos damos puntos de vista diferentes, con ejemplos bastante puntuales que nos hacen entender mejor de qué va el término, cosa que muchas veces los profesores pues no, porque ellos lo hacen de manera más rápida y lo van pasando y muchas veces no queda comprendido completamente de qué se trata o incluso lo leen y hay términos que nosotros no logramos comprender al 100% y ahí es donde te queda la duda y muchas veces, no sé, quizás por pena ya no preguntamos bien y pues ahí va quedando la duda. En cambio ahorita pues nos estamos centrando, ¿no? En entender de a qué se refiere tal término. Incluso ponemos ejemplos y decimos, bueno, ya me quedó más claro. Y pues tu punto de eso de que a lo mejor en su momento si pudiésemos invitar a personitas que sepan más, tanto lo teórico como lo práctico, estaría muy bien, porque así como nosotros que no sabemos bien, ellos nos van a ir dando nuevos conceptos, nuevo conocimiento que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, hay muchas cosas que ustedes han mencionado que yo la verdad no sabía, cosas que Gaby también menciona que digo, wow, no sabía de eso. Y es muy bonito que pues que conozcas cosas que a lo mejor no sabías. Así que pues de mi parte pues está muy bien. Y bueno, pues entonces nos veríamos en la siguiente sesión el viernes. En todo caso que no pudiese, pues ya les aviso. Pero sí, de todos modos, avísanos. Okay, Lizy, muchas gracias. Sí, muy interesante, ¿verdad? Las aportaciones de cada uno de ustedes, muy, muy correcta, diría yo, ¿verdad? Porque tal vez desconocemos algunas cosas.
y muy, me gusta esta dinámica, ¿verdad? De poder participar e incluso con la ayuda de ejemplos, ¿verdad? Hemos podido darle un poquito más de entendimiento a este tema. Si no tienen, ¿verdad?, algún otro comentario, pues yo creo que daría por concluido esta sesión del día de hoy. Y les repito, espero contar con su participación para la próxima semana, el viernes nuevamente. Ya estaría enviándole el link y si no, pues seríamos este mismo. Bueno, pues por el día de hoy sería todo y muchas gracias.